Hola chicas, otra vez bienvenidas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, entonces estos videos que voy a grabar acá, hablo en plural porque de pronto debo hacer dos. Entonces son para revisar aspectos de los talleres de avance o el taller de avance, ¿listo? Entonces quiero que estén muy concentradas. El tema no es nada difícil, solamente requiere que estén muy atentas, prestando atención. Lo bueno de estos videos es que pueden darle pause y volver a empezar, ¿listo? Bueno, entonces comencemos. La química orgánica principalmente la estudiamos porque tiene gran riqueza en cuanto a compuestos y grandes utilidades. Entonces, se habla de que la orgánica proviene de la materia viva, de la materia que tiene, mm, pues bueno, entra en un proceso de descomposición, pero porque ya viene de ciertas características de organismos. Entonces, encontramos como esos residuos del petróleo que vienen de los fósiles o el carbón que también viene de materia vegetal. Entonces, toda esa materia viva contiene grandes cantidades de carbono, ¿listo? Algunos ejemplos de esto, pues tenemos el vinagre, es muy común, es el ácido acético, entonces es algo que vemos en nuestra cotidianidad y lo pasamos desapercibido. Están, no sé, los derivados del petróleo, como lo alcancé a mencionar, la gasolina, el queroseno. Esto es una cuchara de azúcar, listo. Es azúcar, no es sal. También es un compuesto derivado del carbono. Recordemos de dónde viene el azúcar. Y las bebidas alcohólicas, ¿listo? Las levaduras generalmente producen alcohol o algunas bacterias, dependiendo de su respiración. Recordemos que la química orgánica basa su estudio es en el átomo del carbono, ¿no? Entonces, podemos ver que el carbono está en el periodo 2 de la tabla periódica y en el grupo 4A. Entonces, esto ya me brinda mis características determinantes. Ahora, como podemos también recordar que este no es un metal, ¿no? Entonces, me permite a mí también predecir ciertas reacciones que pueden influir en él. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2 y 3p2. Eso me indica a mí que tiene en este subnivel de energía cuatro espacios para llenarse. ¿Y cómo los van a llenar? Pues con otros electrones. Recordemos que el superíndice que está acá representado me indica a mí la cantidad de electrones, ¿no? Y tiene 6. Entonces, en ese orden de ideas, entonces me permite a mí tener ciertas ideas de las características químicas del carbono. Una de ellas, ya se las mencioné entre líneas, y es que tiene 4 electrones de valencia. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la electronegatividad, va a perder, a ganar o a compartir electrones. Quiere decir que es tetravalente, entonces quiere decir que puede formar 4 enlaces. ¿Listo? Únicamente 4 enlaces. Y por último, entonces, el carbono tiene la capacidad de enlazarse entre sí, ¿listo? Con muchos carbonos. Bueno, continuemos. Entonces, para comenzar, hablemos un poco de hidrocarburos. Una gran distinción de ellos es que hay alifáticos, alicíclicos y aromáticos. Vamos a ver todos muy despacio, con excepción de los aromáticos, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Los alifáticos pueden ser saturados, que son los alcanos, o insaturados, que son alquenos y alquinos. Saturados habla de que tiene grandes cantidades o la mayor cantidad de hidrógenos posible, unidos a los carbonos. Por el contrario, los insaturados pues, van perdiendo hidrógenos y van formando otros compuestos o formando otros enlaces diferentes. Alicíclicos, pues que forman ciclos en realidad y son cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. De esa misma manera, entonces son saturados o insaturados. Están los aromáticos y los dividimos en homocíclicos, o sea que tienen un ciclo igual, que son ciclos de la misma composición y vienen derivados del benceno, que es este que está acá, o este mismo, bajo sus estructuras de resonancia, derivados del naftaleno, que son 2 anillos, y del antraceno, que son 3 anillos, ¿listo? O heterocíclicos que tienen un heteroátomo más un anillo, quiere decir que tiene un átomo diferente al carbono y al hidrógeno, más el anillo del aromático. O 2 anillos diferentes, o sea que pueden ser uno de 6, un hexágono, un anillo de 6 carbonos,
con uno de 4, por ejemplo. ¿Listo? Continuemos. Vamos a hablar de la nomenclatura. No es nada complicado. Yo sé que ustedes revisaron sus talleres, los han revisado, al menos los han observado, estoy seguro. Entonces vamos a mirar esto, la nomenclatura. Es muy fácil, solamente hay que prestar atención a cada una de las reglitas. Para comenzar, vamos a hablar de los prefijos y sufijos. Teniendo en cuenta la cantidad de carbonos, que pueden ser muchísimos más, entonces tienen ciertos sufijos, perdón, prefijos. Y esos prefijos me permiten a mí encontrar características del átomo, del compuesto. Por ejemplo, una cadena de carbonos, estoy hablando ya de varios, de un compuesto, que tiene 5, se va a nombrar como pent, va a tener un prefijo pent, pero dependiendo de su grupo funcional, entonces va a tener cierta terminación o sufijo. En el primer caso vamos a comenzar con los alcanos y después veremos los alquenos y los alquinos, pero por el momento solamente es importante conocer que existen prefijos que deben aprendérselos. El de un carbono es met, el de dos es et. Estos son los más confusos, son los más comunes de confundir, ¿listo? Uno met, dos et. El 3 es prop, el 4 but y en adelante ya viene siendo una relación de números cardinales y ordinales. Entonces, pent, ex, et para 5, 6 y 7 y así sucesivamente. Después del 10, pues ya viene un deca, dodeca, etcétera. Pero solamente vamos a ver hasta el 10, ¿listo? Continuemos. Entonces vamos a comenzar con los hidrocarburos alifáticos. Recuerden que eran saturados e insaturados. Como les venía diciendo, los alcanos son saturados. Y los alcanos son saturados porque tienen en su estructura atómica la mayor cantidad de hidrógenos. ¿Listo? Pueden ser lineales o ramificados. Más adelante veremos qué significa esto. Entonces, este es un ejemplo de alcano porque tiene un enlace sencillo entre carbonos. Tenemos los alquenos, que son compuestos insaturados porque han perdido varios hidrógenos, uno o varios hidrógenos de su estructura atómica. ¿Listo? También pueden ser lineales o ramificados. Tienen dos enlaces uniendo dos carbonos. Y tenemos los alquinos, que son compuestos insaturados del carbono, que también pueden ser lineales o ramificados. Aquí vemos el ejemplo. Tiene 3 enlaces entre carbonos. ¿Listo? Al menos un triple enlace entre carbonos. Vamos a comenzar entonces con los alcanos. Listo. Los alcanos son conocidos también como parafinas, que significa poca actividad. Poca actividad, en este caso hablamos de poca actividad química, ¿listo? Reaccionan muy poco. ¿Por qué? Porque son saturados. Tienen todos sus enlaces muy completos con los hidrógenos. Ahora, existe una fórmula general, que es esta que les estoy señalando, es CnH2n más 2, que es como una fórmula matemática, que me indica a mí la cantidad, la relación que hay entre carbonos y entre hidrógenos. ¿Listo? Por ejemplo, el compuesto que está aquí representado es un compuesto de 2 carbonos, son las esferas negras, de 2 carbonos. Entonces, ese número 2 yo lo reemplazo en esta N. Entonces quedaría C2H2, aquí esto es una multiplicación, entonces 2 por 2, 4 más 2. Quiere decir que para este compuesto deben haber 6 hidrógenos. Y si miramos, es cierto, 2 carbonos frente a 6 hidrógenos. ¿Listo? Las esferas blancas son hidrógenos. Y por último, entonces tenemos el sufijo ano. Así es, yo no tengo la culpa, ¿listo? El sufijo es ano. Entonces, por ejemplo, este compuesto que tiene 2 carbonos, ¿cómo se llama? Sabiendo que es un alcano. ¿Mm? Efectivamente, etano, ¿listo? Etano, el famoso etano. Y así sucesivamente. Miremos. Entonces aquí tenemos una fórmula molecular o empírica. Yo la conozco como empírica, ¿listo? Entonces, hay una cadena lineal, estamos hablando solamente de compuestos lineales, que tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. En ese orden de ideas ya podremos suponer un nombre.
Si es de 4 carbonos, entonces ya podemos decir que es el butano. Miremos. Entonces, aquí tenemos las fórmulas desarrolladas, la semidesarrollada y la representación gráfica, ¿listo? Lineal, basada en líneas. Teniendo en cuenta eso, entonces identificamos que cada una de estas estructuras es el mismo compuesto y solamente necesitamos nombrarlo y es muy sencillo. Entonces yo empiezo a numerar cada uno de los carbonos. Cada uno de estos unos pues me indica el carbono respectivo. 2, 3 y 4. Efectivamente, este compuesto se llama el butano. Efectivamente. Ahora miremos otro. Veamos este ejemplo. Entonces tenemos la misma situación, la estructura desarrollada, la semidesarrollada y la representación lineal. Y tiene 5 carbonos cada uno de ellos. Si ustedes cuentan la cantidad de enlaces de los carbonos, van a contar siempre 4. Miren, en este caso, 1, 2, 3, 4. Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Mire, 3, 1, 2 y 3. ¿Este cuántos hidrógenos tiene enlazados? 2, 1 y 2. Y aquí igual, 2. Y aquí igual, 2. Y el final 3. Ojo porque aquí también ocurre un error común, es que se confundan a la hora de hacer la estructura semidesarrollada o esta estructura y empiezan a colocar acá un 3 y aquí colocan otros carbonos y entonces ahí empiezan a haber unas confusiones. Entonces es importante tener claridad en esta estructura. Y lo mismo, 1, 2, 3, 4 y efectivamente se llama A5 y efectivamente se llama el pentano. ¿Listo? Súper sencillo. Cadenas lineales de los alcanos. Mire la fórmula empírica o molecular. ¿Listo? C5H12. ¿Será que cumple la ecuación? Sí, claro que sí. Mire, C5 y H 2n, que es 5, o sea, 10, más 2, 12. ¿Listo? Listo. Aquí este punto es sencillísimo. Entonces ahora miremos esta cadena rápidamente. Yo me tomé el atrevimiento, el atrevimiento de realizar esta estructura y determinar cuántos carbonos tiene este compuesto. Y les pregunto, ¿cómo sabemos cuántos hidrógenos tiene cada carbono? Entonces, simplemente, si usted tiene confusión, haga la estructura desarrollada, es sencillo, y con base en ella usted identifica cuántos carbonos. Y también con la fórmula, si yo sé que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces, ¿cuántos hidrógenos debe tener? 10 por 2 más 2, o sea, 22. ¿Listo? Entonces, 1 y 10. Tenemos la estructura del metano, que es CH4, ¿listo? Y si este muchacho pierde un hidrógeno, quiere decir que se volvió muy reactivo y se va a enlazar con otros carbonos o va a formar una cadena ramificada, etcétera. Tiene diferentes funciones. Entonces, en este caso, perdió ese hidrógeno y quedó altamente radiactivo. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Pues revisemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. ¿Listo? La estructura semidesarrollada de este compuesto. Este compuesto entonces tiene 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 3, 22 hidrógenos, como la fórmula nos lo indica. Ojo porque los hidrógenos no se los pinté. Cada línea al final de cada línea hay un hidrógeno, ¿listo? No se vayan a confundir. Y efectivamente es C10H22. ¿Listo? Es bastante sencillo. Hay que tener claridad en esto. Hay que tener mucha claridad. Bueno, chicas, entonces voy a dejar este video hasta acá y ya las invito a que revisen el segundo, ¿vale? Ahí van a estar marcaditos. Chao, chao.